soy supervisora de nivel primario de las escuelas municipales, zona 1. Tengo la alegría y el placer de estar en este momento compartiendo esta mesa con colegas del tamaño y del talle de cada uno de ustedes. Y orgullosa de ser municipal. 35 años hace que pertenezco a este sistema y cada día lo quiero más. Así que desde lo más profundo del corazón, tratando de mezclar emociones con profesionalismo y ciencia, voy a compartir esta ponencia que le dimos en llamar Estudiantes Protagonistas el año pasado, cuando intentamos dar un premio a cada una de las escuelas y a cada uno de los docentes y a los estudiantes que habían pasado por diferentes proyectos y propuestas. Voy a poner los anteojos un poquito y les voy a pedir permiso para leer, porque como el tiempo nuestro es menor, para ir un poquito más rápido. En el año 2021 se dio en Buenos Aires el Congreso Iberoamericano de Educación y en él se vertieron temáticas y tópicos necesarios para volver a repensar. Yo he tomado solo 4 autores con el fin de compartir con ustedes algo antes de pasar a mostrarles cuán bello es todo lo que se puede hacer con nuestros estudiantes. Axel Rivas es un investigador docente y escritor argentino que ganó el premio CONEX en educación y él planteó que la premisa fundamental para el cambio era centrar la mirada en las habilidades del siglo XXI. Y esto, que si bien es cierto quedó como en un título de una noticia, es importante en cada momento, como decían los colegas, cuando nosotros empezamos a pensar qué enseñar y cómo hacerlo. Lila Pinto dice, transformar la escuela, es necesario transformar la escuela para hacerla emocionalmente significativa e intelectualmente desafiante. Entonces empezamos a hilar habilidades del siglo XXI, hacerla emocionalmente significativa e intelectualmente desafiante. Recalcati, psicoanalista, autor del libro El Aula, dice, hay que transformar, la escuela tiene que volver a ser una institución capaz de convocar el deseo de aprender y de enseñar. Como buen psicoanalista retoma la importancia de recuperar el deseo de aprender de nuestros estudiantes. Entonces, habilidades para el siglo XXI, transformar la escuela para que sea significativa, convocar el deseo de aprender. Y Mariana Maggio dice que en esta tarea que propone Rivas de buscar esas habilidades del siglo XXI, dice que esta tarea no solo implica pensar la escuela para el desarrollo de las habilidades, sino fundamentalmente crear la escuela con esas habilidades del siglo XXI. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Aquí es donde me surge a mí el primer golpe de impacto. Porque si nosotros entendiéramos que estos 4 tópicos de los cuales ellos hablan están íntimamente relacionados, nos llevan a pensar cómo hacer de la escuela y de lo cotidiano algo que esté vertido o teñido del principio de coherencia. Porque si yo tengo que buscar que el estudiante desarrolle habilidades del siglo XXI y que tengo que transformar la escuela que sea significativa para ellos y para el que enseña, y todo lo que dije anteriormente,
tenemos que ser coherentes, entonces debemos construir una escuela en la que el aprendizaje sea el motor de organización. Pero para que ese aprendizaje se dé, yo tengo que superar esta brecha que por mucho tiempo hubo entre el decir y el hacer en las aulas. Cuando nosotros pensamos en esta tríada didáctica, estudiante, alumno y conocimiento, y volvemos a repetir lo que aprendí yo hace 35 años atrás cuando estudiaba para docente, me quedo solo en las meras palabras. El principio de coherencia a mí me lleva a seguir repensando cómo hacer para que todo aquello de los 4 tópicos que les planteé se conjuguen en la vida del aula. Y es allí donde entra la tarea de cada uno de los que estamos aquí presentes. Técnicos, supervisores, directores, docentes, profesores de otros niveles del sistema educativo. Todos tenemos que pensar que cada uno de nosotros, directivos, docentes y todos los que estamos involucrados, tenemos que hacer que se desplieguen estas habilidades necesarias para el siglo XXI, que los profesores decían: desarrollo del pensamiento crítico, participación, trabajo en equipo, capacidades fundamentales, oralidad, lectura y escritura, resolución de situaciones problemáticas, pero no solo desde matemáticas, sino desde las ciencias, como lo planteaba acá el colega, ¿no? O sea, entender que la vida cotidiana son problemas a solucionar. Entonces, tenemos que involucrarnos en un sentido de coherencia. ¿Cómo? Poniendo nosotros, los que estamos un poco más arriba en esta tríada, en juego estas habilidades de las que yo propongo. Yo no puedo intentar que los estudiantes trabajen en equipo, tengan pensamiento crítico, si yo como adulto no puedo establecer un vínculo de pensamiento crítico, de trabajo en equipo con mis colegas, con mis otros pares, con quienes tengo que pensar y repensar la educación. Entonces, y si vamos a la otra, allí yo les cuento que por qué le di en llamar en algún momento estudiantes protagonistas a esta propuesta. Porque protagonista proviene del latín pro, que quiere decir primero, y Anton, o agón, que quiere decir lucha. ¿Qué significaría esto? Que yo, en esta tríada didáctica, en el primero que tengo que pensar es en el estudiante. ¿Qué quiere aprender? ¿Cómo aprende? Para que yo aprender de él y poder plantear mi propuesta didáctica. Y de algún modo, si yo pongo al estudiante en primer lugar, él me va a poner en una situación de lucha, en una situación de tensión, porque todos los demás elementos y personas que actuamos para que ese proceso de aprendizaje se dé, va a tener que ser repensado. Yo tengo que lograr que sea él el protagonista de sus aprendizajes, que no sea yo el que dice el cómo, sino que sea la inversa, poder aprender de ellos. Convertir a los alumnos en protagonistas de su propio aprendizaje significa darles la oportunidad de construir su propio conocimiento, de hacer de su aprendizaje un aprendizaje significativo. Esto lo hemos hablado muchas veces, pero ¿cómo hacerlo? Es el tema. Y es allí donde tenemos que centrar nuestra pregunta y nuestra mirada. Como decía el colega, ¿para qué enseño lo que enseño? ¿Para qué? ¿Qué pasa si este estudiante no aprende lo que yo le quiero enseñar? ¿Se cae el mundo, se pierde la vida, se muere en el intento o no pasa nada? Eso es lo peor que nos puede pasar. Que si nosotros hemos pensado en enseñar algo e insisto en que lo aprenda, pero que no se sirve para mucho después, es ahí el primer camino colateral que me lleva al fracaso de ese aprendizaje. Entonces, yo tengo que enseñarle a resolver situaciones que lo acompañen a desenvolverse en la vida real, desde todos y cada uno de los espacios curriculares. Por eso, vamos a la siguiente, y ahora solamente voy a ir enumerando
posiblemente muchos de ustedes ya sepan de qué voy a hablar y otros quizás no. Y por eso es la invitación a contarles, vamos a la próxima, que en estos estudiantes protagonistas hemos tratado de centrar el desarrollo de estas habilidades para el siglo XXI, nuevas posibilidades y nuevas prácticas. Vamos a la que sigue. Nuestros estudiantes participan hace muchos años en diferentes olimpiadas. Y ahora voy a empezar a contar qué proyectos y propuestas tenemos a nivel pedagógico que nos han dado muestra de qué es el camino por donde ir para que ellos sean los protagonistas de sus aprendizajes y obtengan logros intelectuales, logros sociales, logros empáticos, logros académicos. Hace muy poquito, en la ciudad de La Falda, la semana pasada, se dio la final de la Olimpiada de Literatura y Matemática, donde se reúnen miles de estudiantes de todo el país, donde se les entregan situaciones problemáticas matemáticas, donde los alumnos de quinto y sexto grado y primer año de la secundaria deben resolver esas situaciones matemáticas e incluirlas en un texto literario y o no literario. Cada alumno, cada estudiante elige. Y a partir de allí, esa situación problemática y su resolución debe estar incluido dentro de ese texto. Con mucha alegría contarles que logramos el primer puesto en literatura y matemática los alumnos de nuestro sistema, alumnos que competían de las mejores escuelas privadas del país, y ahí estaban nuestros estudiantes compitiendo, y no solamente compitiendo, sino ganando. Un aplauso, gracias, sí, se lo merecen. Después de ahí ya me iba a adelantar. En la Olimpiada de Informática, nuestros alumnos también han sido invitados a participar desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia, y los 3 primeros puestos del podio han sido de los alumnos de las escuelas municipales. También una gran alegría, porque es la muestra de que ellos participaban en diferentes categorías, y en esas categorías, usando Paint, usando utilitarios como Word o Excel, pudieron reinventar usando el Scratch. También les daban un texto y ellos tenían que hacer un gráfico al respecto. Logramos obtener los 3 primeros puestos en la Olimpiada Provincial de Programación y Robótica. Si vamos a la otra, la Olimpiada Matemática, que también ha sido una temática posible en otras mesas de Ñandú. La OMA es la Olimpiada Matemática Argentina, que convoca todos los años a estudiantes de quinto, sexto y secundaria para competir en situaciones problemáticas en resolución, donde esos problemas son preparados única y exclusivamente para ese momento. El tercer jueves del mes que corresponde tomar esa evaluación, todos los alumnos de las escuelas que participan abren el mismo sobre a las 14 horas y son los alumnos, los estudiantes, quienes por primera vez leen esos problemas que han sido preparados por científicos matemáticos para su resolución. Y los estudiantes tienen 2 horas para resolverlos de manera individual, demostrando estrategias personales de resolución que, si en el caso de pasar a instancias superiores, tienen que presentar ante un jurado cómo lo resolvieron y explicarlo. Contarles también que en la provincial que fuimos de la Olimpiada Ñandú, sacamos el segundo puesto en la Olimpiada. Próximamente viene el campeonato nacional, tenemos aspirantes. Y lo bueno de esto, más allá del premio en sí, es la conciencia de construir una comunidad matemática, una comunidad en la que participan
los estudiantes, los padres, los docentes que cumplen un papel fundamental, a quienes agradezco cada vez que estoy en el contexto matemático, porque brindan sus horas personales también para preparar a los chicos, los directores de las escuelas que acompañan este proyecto. Entonces, como hace 50 años que se da esta Olimpiada a nivel nacional, se entendió que el camino era por ahí, porque la premiación es buena y siempre que concursamos o competimos, mejor dicho, queremos obtener un premio. Pero lo importante es que vamos entendiendo que enseñar matemática, haciendo matemática, es el camino. Y vimos que era el camino correcto. Entonces, hace ya muchos años, en el sistema educativo municipal se creó la Olimpiada Matemática Choique, que es Ñandú Pequeño, ¿no? Es el paso anterior. Y con la salvedad que este año le dimos un toque distintivo. El señor secretario de Educación firmó una resolución en la que acompañó la decisión de que esta Olimpiada se diera en todas las escuelas del sistema, con posibilidades de instancias competitivas para los docentes, más el añadido de que estas Olimpiadas ya no fuesen individuales, sino de a 3. Porque entendemos también que los aprendizajes en equipo son los que nos enriquecen. Y si yo hablo de que tengo que generar el desafío de que ellos desarrollen sus capacidades fundamentales, como son el trabajo en equipo, el trabajo cooperativo, es el camino por el que donde debemos ir. Entonces, en cada escuela de las 38, un total de 55, 60 alumnos por escuela, arman sus equipos, le ponen su nombre, arman su escudo, su estandarte, y empieza a funcionar esto del trabajo en equipo, que hoy empieza con matemática, pasará a la lengua, pasará a las ciencias, pasará a la tecnología, a los proyectos de áreas especiales. Porque es haciendo, es como encontramos en el otro la riqueza de lo que me puede brindar. Si pasamos a la próxima diapositiva, en nuestro sistema también compartimos instancias donde los alumnos de todas las escuelas y particularmente las que quieran sumarse, se suman al foro de niños y niñas. El objetivo de esto es que conozcan, analicen e implementen diferentes mecanismos de participación ciudadana. Esto está contemplado en la Carta Orgánica Municipal. Entonces nuestro equipo de profesionales del equipo interdisciplinario se tomó el trabajo de diseñar estrategias para que mientras vamos haciendo, vamos aprendiendo. El foro de niños y niñas ha llevado a que nuestros estudiantes estén con los ediles, estén con los concejales en la legislatura, pensando cómo generar espacios sanos en la ciudad, espacios sanos de aprendizaje. Y bueno, colegas, si son docentes de las escuelas municipales, anímense a soñar. Creen, generen proyectos, hagan, porque nuestros alumnos son capaces de enseñarnos cada día más a cada uno de nosotros. Si vamos a la siguiente, en la otra diapositiva, tenemos una propuesta donde dice, Ana escribió su libro. Es un proyecto que organiza el Centro Ana Frank en Buenos Aires, con una propuesta que se llama Ana escribió su libro, nosotros escribimos el nuestro. Alumnos que leen para aprender y escriben para contar. Todos los sextos grados del sistema educativo municipal participan de este proyecto y la inscripción es voluntaria. ¿Qué hacen los niños? Ahí investigan sobre la historia, sobre el nazismo, sobre la dictadura argentina, establecen comparaciones, estudian la realidad, el contexto histórico y social de cada una de las circunstancias, el respeto a la diversidad, ciudadanía y participación. ¿Qué mejor que hacerlo a través de los proyectos, donde los estudiantes toman la palabra?
Luego, ellos mismos, por mecanismos de elección que seleccionan en el grado, eligen 1 o 2 representantes, quienes van a Buenos Aires, a la casa de Ana Frank, visitan la ciudad histórica y reciben el periódico que creó cada escuela en un formato panel y lo traen de recuerdo a su escuela y lo presentan en las ferias del libro y en las ferias de ciencias. Y entonces vemos excelentes producciones. A la vez, ¿no?, que hacemos la visita por el centro histórico y de repente fuimos al Congreso y cuando los chicos ven esa semejante pintura ahí en el Salón de los Pasos Perdidos y dicen, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? Y una de las niñas dice, yo quiero hacer una pregunta. Y todos mirando a ver qué quería preguntar. ¿Y por qué son todos hombres los que están sesionando ahí? ¿Y cuál fue la primera ley que se sancionó? Entonces la guía dice, me parece que muchos de los adultos que estamos acá nos vamos a tener que ir a estudiar un poquito más, ¿no? En esto de ver cómo nosotros los adultos aprendemos muchas veces más de lo que tenemos para enseñar. Si vamos a la próxima, tenemos filosofía para niños, Ideatón. En la filosofía para niños este año hemos comenzado también de manera voluntaria a empezar a pensar cuestiones que tengan que ver con la vida cotidiana. No ya solo Platón o Aristóteles, no. Sino, a ver, ¿qué opino del amor? ¿Qué opino de la amistad? ¿Qué opino del desengaño? ¿Qué opino del desencuentro con el otro? Y dar la palabra al estudiante. Eso es fundamental. En este momento se está dando, si vamos a la otra, y ya falta muy poquito, el Ideatón. Es una maratón de ideas donde nuestros estudiantes en este momento, de manera simultánea, nosotros están participando de este maratón de ideas, donde pueden pensar cómo mejorar el estado de su aula, de su escuela, de su barrio, y cómo me proyecto en un futuro. ¿Qué debería hacer para que lo que yo deseo en mi futuro se pueda dar? Y esto, cuando nosotros nos hemos capacitado para ser docentes, nunca lo pensamos que podríamos hacer que nuestros estudiantes hoy estén pensando en esto. Sin embargo, ellos en este momento tenemos en la sala 1, en el tercer piso, los estudiantes pensando. ¿Y con quién? Alumnos de quinto, sexto grado, primer año de la secundaria, con estudiantes de sexto año que están siendo facilitadores y moderadores de esos grupos. Entonces, ¿cómo no pensar que ellos tienen que ser los protagonistas? Y el último proyecto que quiero presentarles, y no porque este sea todo lo que se haga, sino son los que yo tengo un poco de involucramiento, es la línea E Caminos del Interior. En esta propuesta, todos los estudiantes de quinto grado participan en visitas al interior, ya sea Altagracia o a Miramar de Ancenusa. Allí, nuestros estudiantes, aparte de visitar una ciudad que está muy cerquita, pero que muchos no conocen, ellos pueden experimentar, aprender a hacer una obra de arte en el mismo lugar donde lo hizo Gabriel Dubois. Imagínense lo que para estos niños significa esto. Ellos llevan una expectativa de aprender y terminan aprendiendo, pero no solamente del arte, sino también del clima, de por qué eligieron esos lugares personas que tenían problemas respiratorios para vivir. ¿Qué es un museo? Muchos no han ido a otro museo. Han ido y han vuelto con tanta alegría y con tantas buenas calificaciones de parte de los docentes y los directivos, lo cual agradezco también al secretario, a la subsecretaria, al director Franchi, que han hecho posible que nuestros estudiantes puedan realizar estos viajes, porque son costosos para las escuelas y son con cero presupuesto para cada bolsillo familiar. Así que esto es bueno y en la medida en que nosotros los capitalicemos los podremos seguir sosteniendo. Y también participar de actividades en el Museo Manuel de Falla, donde los chicos
pueden dirigir con una batuta un pequeño coro y les enseñan a dirigir una batuta. Y ahí pueden demostrar sus habilidades, sus destrezas, sus capacidades. Si vos me das el clic en esta imagen, posiblemente podemos escuchar a este estudiante. La rana, cucú, cucú, debajo del agua, cucú, cucú, pasa un caballero, cucú, cucú, con capa y sombrero. Gente, un gusto, ella, soprano, cantando en el museo. Entonces, esto no solamente que uno lo diseña, lo crea, lo piensa para ellos, porque con ellos aprendemos, de ellos disfrutamos, ellos vemos que tienen mucho más para enseñarnos. Y yo quiero compartir con ustedes para cerrar en una noticia periodística que le hicieron en el diario Clarín hace 25 años a Filmus, que en ese momento era ministro de Educación. Le dijeron cuáles son las deudas que tiene el sistema educativo. Y él dijo, la alfabetización inicial, la alfabetización científica y la alfabetización tecnológica. En cada una de esas deudas estamos todos nosotros, como docentes, que tenemos la obligación de hacer que esa deuda social sea satisfecha. Pero si a estas tres cosas que Filmus planteaba hace 25 años, le añadimos que estamos en deuda en el desarrollo de las habilidades para el siglo XXI, si no centramos la mirada en el cómo enseñamos y cuánto el estudiante puede enseñarnos a nosotros, vamos a añadir una cuarta deuda. Nuestra tarea es trabajar codo a codo para que el desarrollo de esas habilidades del siglo XXI sean cubiertas en la medida de lo posible para ayer. Porque si no, vamos a seguir endeudando al sistema educativo y vamos a seguir estafando a nuestros estudiantes egresados. Mi desafío personal, aun cuando me falta poco tiempo para retirarme, con 35 años en la docencia, es trabajar día a día y codo a codo con cada uno de ustedes para que esta deuda que tenemos la podamos reducir. Muchas gracias.